Este es el sonido de fiesta. No hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días. Es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. Se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza. Hay libertad en tu casa. Celebración y alegría. Pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Decidimos seguir a Cristo. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. Vamos. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. No hay vuelta, no hay vuelta atrás. Oh, no hay vuelta, no hay vuelta atrás. He decidido seguir a Cristo. Hola familia, ¿cómo les va? Dios los bendiga en este día maravilloso, como siempre.
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo nos regala estos tiempos hermosos. Y bueno, hoy, como siempre, compartiendo este momento, la palabra, aprendiendo un poco más, siendo guiados, ¿no? Por la palabra del Señor que nos hace tanto bien y nos lleva a ese futuro, a descubrir ese futuro que es hermoso, que está en las manos de Dios. Por eso hoy vamos a compartir este tema de una vida en santidad. Podemos decirlo, pues sabes que el domingo ya pasado, prediqué, le puse al sermón un título que de usted y yo a qué olemos, la olor que teníamos. Y ahí en la predicación estuvimos hablando de como los oficios, como el carpintero que tiene olor a la madera, al mecánico, a la grasa, al pescador, al pescado, etcétera, etcétera. Y habíamos tocado el tema del Salmo 27, donde el rey David habla que él habla que cómo Dios lo había defendido, cómo Dios lo había amado, y también que él dice ahí en el verso 4, una cosa he demandado Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, ¿no? Y en el sermón estuvimos desarrollando también el tema que David tenía un palacio hermoso, un hermoso palacio, pero él deseaba estar en la casa de adoración, la casa de Jehová. Es ahí donde se pasaba tiempo, adoraba. Y justamente estaba enseñando también en el sermón que en el templo también se quemaban distintos tipos de inciensos, y el rey estaba ahí en la presencia de Dios, en ese humo de incienso que realmente impregnaba también su ropa. Y si el rey salía de ese lugar, por supuesto, se encontraba con uno de sus oficiales del ejército y demás, y alguno pasara cerca de ahí, no hacía falta que preguntarle dónde había estado el rey, sino que en el aroma de haber estado en esa casa de Dios, ya sabían que el rey había estado en la casa de Jehová. Y un poco así tiene que ver la santidad para nuestras vidas. Cuanto más estamos en la presencia de Dios, más nos vamos a parecer a Él, y más vamos a recibir de la plenitud de su presencia o de su gloria. Allí en 1 de Pedro capítulo 1, verso 13 al 16 dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que justamente se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y acá dice en qué, o qué parte de nuestra vida, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces en todo, entendemos que la santidad no es solamente que voy a ser santo en la iglesia, o en los momentos que tengo actividades de la iglesia, sino que la palabra dice que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. O sea, trabajo en santidad, estudio en santidad, proyecto cosas, vivo en el ámbito familiar, me voy desarrollando en santidad, porque santidad, lo voy a poner un punto para que lo puedan entender claro y no se confunda. Santidad tiene que ver que santo significa apartado del mal. Entonces, cada situación en la vida, donde quieras que te encuentres, está lo bueno y lo malo. Practicar la santidad es apartarnos de lo malo y hacer lo bueno que sabemos que tenemos que hacer. Es eso.
y ya vamos camino en santidad. Nos apartamos de la maldad, ¿no? Del engaño. Por supuesto, también eso es una parte, te lo hago en una forma genérica, pero a la vez en una relación con Dios. Recuerda que estamos en Dios y esa presencia de Dios trae información, trae poder, trae la unción, trae todo lo que nosotros necesitamos. Y a la vez nos vamos pareciendo cada día un poco más a Él. Quizás te des cuenta o no, pero cuando más te acercas a Dios, más te vas a parecer a Él, como te dije. Esto no quiere decir que podamos ser iguales a Dios, por supuesto, de ninguna manera, pero conforme a nuestra relación con Él, también crece un deseo de agradarlo y ser más como Él, ¿no? Cuando uno se empieza a trabajar en la santidad personal, por supuesto que eso te va haciendo bien, te hace cambiar los pensamientos, te lleva con otra actitud de vida. Y por el otro lado, después uno, de ya al estar ahí, que sabemos también que Dios se agrada de una vida de santidad, va a crecer el deseo de estar más ahí en ese lugar. Porque, como todas las cosas, no sé si te pasó alguna vez, un ejemplo por supuesto, pero lejano, ¿no? Rechazás una comida porque te dijeron que esa comida, no sé, que era esto, aquello y lo otro. Y un día probaste esa comida y no era tan mala como te dijeron, al contrario, vos te gustó mucho y elegiste ya esa comida que sea parte de tu menú. Así pasa un poquito en la vida en general. Algunos escuchan la palabra santidad y creen como que no. Es como que, no sé, tiene que dormir con la Biblia, en vez de almohada una Biblia y apartado de todo, estar orando todo el tiempo o ayunando y escondido, viste, como los monjes allí en las montañas, apartado de todo. No, no es eso, no. Porque el Evangelio vino a ser predicado en el mundo, no a escondernos en cuevas o en templos. O sea, la santidad, el proceso de la santidad tiene que pasar en uno. Yo puedo estar rodeado de gente de pecado y que practican el pecado y se gozan en el pecado. Y yo no hay problema que yo esté en ese lugar. El tema es que yo no haga el mismo pecado que ellos hacen. Yo puedo estar en medio de pecadores, pero en santidad. Pues la santidad está en el templo y el templo es mi cuerpo. Mientras que el tema de lo que entra a mi vida o lo que sale de mi vida tiene que ser en santidad. O sea, recibo lo bueno, aprendo de lo bueno. Lo malo lo miro, pero no tiene que ver conmigo. Amigos que te dicen, no, vamos a hacer el tipo, ya sabes que dejaste esas costumbres, no sé, esa forma de vestir, esa forma de tratar. Pero son tus amigos o familiares, no lo vas a dejar. Bueno, lo seguís tratando, ¿no? Porque en algún momento lo vas a predicar y pueden ser parte del reino de los cielos. Pero a la vez, vos sabés que ya no, ¿viste? No sé, el ejemplo, antes te alcoholizabas todo el tiempo con tus amigos, mira, hoy no, ya no tomo gaseoso, tomo otras cosas. Ya dejé de alcoholizarme, de andar medio borracho por la calle. Entonces, no es que desprecias a nadie de ninguna manera, sino que decís, ya dejé eso, estoy en otra cosa. Estoy en otra posición. Aquel que mentía, vos mentía, bueno, hoy ya no mentís. ¿Cómo no? Dale, no, vos sabés que no, estuve probando con la verdad, y bueno. Pero así de una forma sencilla, porque sencillamente tenemos que aprender y también comunicarlo de esa manera. No mostrarnos tan diferente a los demás. Nosotros somos santos, ustedes son pecadores, no trate conmigo, aléjense de mí. No, nada de eso, ¿no? De ninguna manera. La santidad es algo personal, algo trabaja en tu vida. El resultado de lo que vayas sembrando en tu vida va a ser el resultado de lo que va a salir de tu vida. Y eso, por supuesto, va a traer otro tipo de beneficios también hacia vos. ¿Por qué? Porque, como leímos el texto anteriormente, que dijo el Señor, ser santo, porque yo soy santo, entonces cuando estamos en el ambiente, en la práctica, en el pensamiento de la santidad, Dios está en ese lugar. Y cuando Dios está, ustedes saben que es la oportunidad todo a lo que podemos relacionarnos, vivir, aprender, etcétera, etcétera, ¿no?
Y cuando somos bautizados en agua, recibimos el don del Espíritu Santo. Uno deseó justamente un deseo santo, o sea, nace en tu espíritu, empieza el nacimiento justamente. Si te preguntas ¿cuándo empiezo a ser santo? La santidad comienza en el bautismo en el nombre de Jesús, porque ahí naces del agua y del Espíritu Santo. Entonces ahí es cuando empieza ese nuevo nacimiento. No obstante, empezás a darte cuenta que se desata una lucha entre tu vieja naturaleza, dirigida por el pecado, y ahora tu nueva naturaleza dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Hay una lucha? Sí. Empieza tu carne, por supuesto, desea lo que ya había aprendido, los deseos de la carne. La Biblia dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne. Entonces, antes vivíamos en la carne y satisfacíamos el deseo de esta carne. Y está bien, porque estábamos en la carne. Ahora hemos nacido del agua y del espíritu, hemos nacido espiritualmente, ahora pertenecemos al reino de santidad de Dios. Ahora yo tengo que satisfacer el deseo del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 17, mira lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces hay una oposición ahí. Hay como una guerra interna, dentro. Eso va a pasar dentro tuyo, o pasa dentro tuyo. Entonces, ¿cómo hacemos? El gran tema es, siempre digo, es como que tuviésemos dos leones, ¿no? Entonces, si nosotros alimentamos a uno y no le damos de comer al otro, uno se va a debilitar y el otro va a estar fuerte y va a gobernar. El ejemplo es el siguiente. Si vos alimentás tu carne va a estar fuerte y te va a dirigir el deseo de tu carne. Ahora, si vos alimentás el león del espíritu, va a estar fuerte tu espíritu para mantener controlado o en sujeción a la carne. Y eso es un deseo personal. Uno lo desea y uno lo busca, porque ya Dios dijo cómo tenemos que hacer. No decimos, oh Dios, tú haces todo, Señor, yo estoy aquí. No. Nosotros tenemos que tomar decisiones, hacer cambios en los que sabemos que nos hace mal. Digamos, sos medio flojo en la carne en algo. No sé. Te prohibieron las grasas, ¿viste? Pues, no sé, tenés un problema de estómago, ponele, y el médico dijo, no tenés que comer grasa, y pasaste por una hamburguesería y vos siempre te comías una hamburguesa y estás ahí y la carne te dice, vamos a comer una hamburguesa, pero no, vos tenés que cuidarte y ya rechazás esa hamburguesa porque te vas a comer quizás una ensaladita, ¿no? Claro, la carne lo va a sufrir, ¿no? Pero estás haciendo obediente a lo que tenés que hacer, a lo que te hace bien. Te hago un ejemplo así, un poco risueño, para no llevarlo a los extremos, ¿no? Entonces, tu carne va a estar tentada en todas las cosas del mundo que se oponen a las cosas de Dios. Y no es porque sos una persona mala o porque no te interesan las cosas de Dios. No, hay una lucha interna. Entonces, hasta que vos vas acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, cuando uno empieza a crecer en la vida espiritual, esa vida fuerte, carnal, empieza a desaparecer. No es que nunca va a desaparecer por completo, no. Siempre va a haber esa lucha, de una y otra manera, por un lado, por el otro, en etapas, en tiempos, ¿no? Pasa, y eso va a pasar siempre. Es una lucha que el cristiano va a tener siempre, todos los días de su vida, mientras estamos en este cuerpo. Debido a que tu naturaleza dirigida por el Espíritu tiene hambre de Dios, comienza un proceso de purificación también en tu vida. A este proceso se le conoce como santidad. Vivir en santidad
quiere decir simplemente hablar y hacer lo que le agrada a Dios. Entonces empezamos por ahí. Empiezo a trabajar, empiezo a hablar y a hacer ahora lo que le agrada a Dios. Y es un proceso. Una vez que ya lo tenés tú, ya después vivís en ese proceso y es estar viviendo en santidad. Aclaremos, ¿no? Ahora algunas ideas equivocadas sobre la santidad. Primero, que no se trata de un legalismo, ¿no? Como te dije anteriormente, ¿viste? Oh, cuidado, apártense de mí, yo soy santo, ustedes son pecadores. No, de ninguna manera. El Salmo 24, versos 3 y 6, mirá lo que dice. La santidad no se trata de legalismo, sino de tener una relación pura, sincera con Dios, ¿sí? Así que esa relación pura con Dios nos mantiene en una santidad, digamos, muy buena. No en el sentido de decir, bueno, nunca pensar, no, yo soy más santo que aquel o que el otro, entonces no me junto, no lo trato. No, de ninguna manera, como te dije anteriormente, porque esas personas que hoy están equivocados, como nosotros estuvimos equivocados, viviendo otra forma de vida, en un momento lo vamos a tener que predicar para traerlos al Señor. Entonces, la palabra dice ahí en el Salmo, como te dije, Salmo 24, del 3 en adelante, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Hace una pregunta. ¿Y quién estará en su lugar santo? Otra pregunta. Y entonces dice, ¿quiénes van a ser? Y aquí aclara quiénes van a estar allí en el cielo. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los santos, justamente, que le buscan. Entonces ahí está, limpio de manos, puro de corazón. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué representa la limpieza de manos? ¿Me tengo que lavar la mano todos los días? No, significa lo que tocamos, hacia dónde vamos. Eso es que sea limpio, puro. Y la pureza de corazón tiene que ver con las cosas buenas que Dios va atesorando en nuestras vidas. Eso es un poquito por ahí. También no se trata de perfección, ¿no? En realidad la santidad no se trata de ser perfecto, sino de ser obediente a la palabra de Dios. Y también a apasionarse por agradar a Dios. Ese es el gran tema. Perfecto, la perfección, por supuesto, la tenemos que ir en búsqueda de la perfección, pero no vamos a ser perfectos. Sí tiene que haber ese deseo ferviente de querer vivir esa vida de santidad que es lo que le agrada a Dios. Yo voy haciendo cambios en mi vida, porque el único que tiene que hacer cambios soy yo. Entonces, cuando voy haciendo los cambios, yo me voy transformando, sigue esa transformación de cambio que genera una santidad más profunda, de conocimiento, de actitudes, porque recuerden que al principio uno va a ver qué es la santidad. Podemos decir, bueno, los limpios de manos, puro de corazón, entonces tengo que cuidar lo que está en mi sentimiento, cómo pienso, cómo hago, y ahora voy haciendo ajustes, los normales. Y siempre la regla es decir, si esto no agrada a Dios, me aparto o lo corro y hago esto que agrada a Dios. Ejemplo, viene una persona y, no sé, estabas acostumbrado a no sé, te vienen a cobrar una factura y vos estabas acostumbrado a decir, no, yo no tengo plata porque, no sé, se murió mi abuela. Y no, ni se murió tu abuela y no querías pagar. En otro tiempo mentías, ¿no? Y ahora no le vas a decir ahora, porque ahora vos sabés que te vas practicando la santidad y antes mentira, pero ya tenés que dejar de mentir. Entonces ahora con esa persona te va a pagar bajo la factura y le vas a decir lo que realmente pasa, en verdad, sin temor.
Quizás, ejemplo, mira, hoy no te puedo pagar, te pagaré mañana o pasado, no sé, pero le decís una verdad, ya no matás a la abuela. ¿De acuerdo? Entonces, es un poquito por ahí. Entonces son las cosas de la sinceridad, de la verdad, de la honestidad, que todo depende de Dios. Antes tomo una decisión, puedo decidir hacer lo malo y lo bueno. Está en mí. Bueno, yo me vuelco a hacer lo bueno, así dice la palabra del Señor. Y también, por supuesto, que no pensar que la santidad es algo inalcanzable, porque no lo es. Si fuese así, Dios no nos pediría que seamos santos, ¿no? La verdad es que sí es posible vivir en una vida en santidad. Dios no nos ha llamado a hacer algo si Él supiera que no lo pudiésemos lograr, ¿no? De ninguna manera. Por supuesto que Él sabe que lo podemos lograr y lo vamos a lograr, porque no nos está pidiendo Dios algo imposible. Quiero compartir con vos un texto también, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a buscar aquí en la Biblia. Verso 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces el llamamiento de Dios es dirigido hacia la santificación, no hacia la injusticia, sino hacia la justicia de Dios. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿qué es conformarse? No sigas viviendo la vida que viven todos los demás. No te conformes a eso, no. Sino, Dios te dice, transformarte por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vos no tenés que vivir como el mundo vive, hacer las acciones que el mundo hace, sino tenés que vivir y accionar por lo que Dios dice. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces yo siempre compruebo. ¿Esto le agrada a Dios, como dijimos anteriormente? No lo hago. Esto agrada a Dios, amén, adelante. Lo hago, sigo adelante. Es como, viste, como todos los días. A ver, la vida son momentos. Y uno en la vida puede buscar lo bueno y lo malo, ¿no? No sé si te pasó una vez que un día dijiste, te levantaste medio enojado y no, hoy va a ser un día terrible. No, vos te levantaste terrible, pero el mundo no está terrible. Y por ahí un día te levantaste feliz, puede ser un día malo, y para vos no pasa nada, es un día feliz porque vos estás feliz. De eso se trata la santidad. Depende de nosotros, de lo que aceptamos, de lo que practicamos, de cómo nos dejamos llevar. Y recuerden siempre la palabra, que la santidad agrada a Dios. Nosotros somos personas que tenemos que agradar a Dios. Y el agradar a Dios, por supuesto, hablando en cuanto a todas las cosas hermosas de parte de nuestro Dios, trae cosas maravillosas. Y esto significa que podemos vivir e interactuar con todas las personas, pero sin adoptar un estilo de vida secular. Dios desea que seamos santos y diferentes. No diferentes, va a decir mostrarnos diferentes, no, de ninguna manera. No, la gente tiene que notar, pero ustedes, o vos o ustedes son diferentes. Sí, somos diferentes, sí. Ustedes no hacen, no hacemos esto. Pero ojo, también como, no sé, como otra persona, un profesional que no hace otras cosas, no es que porque seamos gente de la iglesia. O sea, hay gente que siempre es diferente, marca una diferencia. Un profesional marca una diferencia por su capacitación. Una persona sin capacitación también muestra qué ha hecho con su vida, ¿no? Por eso vamos a considerar algunas características de una vida santa, ¿sí? Hay verdades bíblicas en cuanto a la santidad. Dios es el que santifica, eso es lo más importante. La santidad proviene de Dios, es de Dios hacia nosotros. Algunos piensan que la santidad simplemente consiste en ser diferentes. Sin embargo,
es mucho más que eso. Dios ha llamado a su pueblo a ser distintos, ¿sí? Para poder ser distintos debemos experimentar lo que la Biblia llama santificación. Así que esta es la parte que nosotros tenemos que estar trabajando en nuestras vidas. Pero bueno, antes de seguir por aquí, vamos ahora a prepararnos, vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí nuestras hermanas que están en el control van a pasar una alabanza y después cuando nos volvemos a encontrar seguimos con este tema. Vamos, pausa.
hacia mí. Principio y fin, alfa y omega, al que fue, al que es y que vendrá. Principio y fin, alfa y omega, al que fue, al que es y que vendrá. Principio y fin, alfa y omega, al que fue, al que es y que vendrá. Principio y fin, alfa y omega, al que fue, al que es y que vendrá. Principio y fin, alfa y omega, al que fue, al que es y que vendrá. Principio y fin, alfa y omega, al que fue, al que es y que vendrá. Principio y fin, alfa y omega, al que fue, al que es y que vendrá. Principio y fin, alfa y omega, al que fue, al que es y que vendrá. Principio y fin, alfa y omega. Bueno, muy bien, seguimos adelante del tema que estamos hablando, de la santidad, como estuvimos. Ahí encontramos en el libro Levítico, un libro del Antiguo Testamento, capítulo 11, verso 44, que dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Esto también aplica al Antiguo Testamento. Y la palabra santificar significa estar separado o ser apartado. Santo es apartado. ¿De qué me debo apartar? Para practicar esa santidad me aparto del mal. Y Dios desea que seamos apartados para su propósito divino en nuestras vidas. Para eso nos apartamos. ¿Sí? Ahora estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, ahora estamos en el propósito de Dios, la misión de Dios. Ya nos congregamos, somos parte de la familia de la fe, con un propósito justamente que es seguir predicando el Evangelio a muchas personas para que conozcan el mensaje de salvación de nuestro Cristo. Entonces estamos caminando en ese propósito, por supuesto, perfeccionándonos, ¿no? Ustedes saben que dentro de la iglesia hay dones, talentos, hay muchas cosas que se hacen. Entonces nos vamos perfeccionando para la obra del Señor. Ese es nuestro trabajo ahora. Es un proceso de cambio interno y también externo, donde el Espíritu Santo y la palabra de Dios empiezan a apartarnos de ciertas maneras de vivir que impiden una relación con Dios, ¿no? El Espíritu Santo mío que está dentro tuyo, lo que vas leyendo la Biblia, te das cuenta que ya en esto no puedo estar porque esto me aparta de Dios, me entretiene, me saca, me seduce. Entonces nos vamos apartando de cosas que no nos edifican, que no nos hace bien. Ser distinto no solo es dejar viejos hábitos y costumbres, se trata también de conocer y vivir tu propósito. No es solamente dejo y ya está, no, dejo esa vieja criatura, esas viejas costumbres, para ir viviendo hacia lo nuevo que Dios me va presentando ahora en mi vida. Mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, mira, ahora como habla de nosotros, como qué representamos nosotros, ¿no? Nosotros somos todos que somos la iglesia de Cristo. Dice la palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué maravilloso! Mirá cómo fuimos apartados, un linaje escogido, un real sacerdocio, gente santa, eso está hablando, gente transformada,
gente amada por Dios, gente empoderada por Dios, gente guiada por Dios. ¿No es hermoso esto? Y esa hermosura es la que Dios comparte con nosotros, que nos va enseñando todos los días de nuestra vida. Por eso vivir una vida santa significa recordar cuán importante eres para Dios, ¿no? Esto es importante. Quizás en las cosas del mundo, cuando estabas sin Dios, podías decir, bueno, yo soy uno más del montón. No marcabas, quizás no eras importante para muchas personas. Pero ahora, en Dios, tenés que entender que sos una persona elegida. Sos un pueblo elegido, alguien adquirido, un real sacerdocio. Sos especial porque... ¿Y por qué tengo que pensar o tener ese pensamiento que soy especial? Porque Dios te eligió. Y si Dios te eligió, no se equivocó con vos. Te eligió porque sabe Dios que va a ser una obra maravillosa. Y es con vos que va a pasar. Lo que va a suceder en tu vida, como está sucediendo en miles de personas en el mundo entero, transformadas, que iban camino a la muerte y ahora van camino a la vida eterna. Pero también llenos de conocimientos, de virtud, de dones, de talentos, de emociones, de alegrías, de éxitos, de cosas importantes que le va pasando en la vida, satisfechos, completos de una vida espiritual, llena, con conocimiento, con vivencias espirituales, vivencias sobrenaturales. Ese es tu camino. Es el camino de los elegidos. Entonces tenés que pensar que sos especial y valorar tu vida y saber que tenés que seguir adelante con fe, con alegría, porque a los elegidos le pasa eso. Dios va con los elegidos. Él va con su pueblo. Él aparta a aquellos. No sé si alguna vez te pusiste a pensar, que hay personas, 10 veces mejor que nosotros. Y Dios nos eligió. Por eso tiene que haber un agradecimiento y entender lo bueno de lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo en nosotros. Y a que aquella obra maravillosa que empezó allí en el bautismo, en el nombre de Jesús, todavía se sigue perfeccionando hasta que tengamos vida. O sea, Dios estará con vos siempre perfeccionándote, llevando una vida cada vez superadora en todas las facetas de tu vida. Eso es Dios, eso es el Evangelio, la obra de Dios que empieza pero que no tiene fin. Mira qué maravilloso. Por supuesto, muchas veces te vas a ver imperfecto, te vas a ver pecador, todo. Sí, está bien, pero son etapas de nuestra vida. Pero Dios, el Dios Todopoderoso, está con vos, te va a acompañar, te va a guiar, va a estar transformando tu vida. Y eso es lo hermoso de la vida, que hay quien pelea por nosotros, hay quien derrama ese amor por nosotros, hay quien está manifestando su reino en simples personas que somos vos y yo. Mira qué hermoso. ¿Por qué? Por el solo hecho de haber sido elegidos, nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. También significa vivir de modo que reflejes un cambio en tu vida de ambas maneras, ¿sí? La interna y la externa. Cuando te das cuenta de lo importante que eres, también tenés más cuidado de lo que haces y decís, ¿no? Porque una vez que viene el cambio y te das cuenta, ahora soy una persona educada, ya no puedo manifestarme en una forma mal educada. Entonces nos vamos cuidando y vamos haciendo las cosas diferentes. También hay que determinarse a santificarnos, ¿no? Allí en Hebreos, capítulo 12, verso 14, mira lo que dice. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, 2 puntos, la paz con todos y la santidad, sin la cual no vamos a ver el reino de los cielos.
La santidad no llega así nada más, ¿no? Como la lluvia. Requiere esfuerzo y hasta puede incomodar algunas veces en nuestra vida. Eso se debe a que nuestra naturaleza vieja y la nueva no están de acuerdo. Sí, hay siempre, como dije hace un momento, esa lucha interna. Que vuelvo a repetir, no es porque sos malo, porque tu familia no da el nivel, no. Eso nos pasa a todos. La lucha interna. Que es los deseos de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. ¿Te acordás de los dos leones? Por eso, especialmente cuando tratás de cambiar algo en tu manera de vivir, siempre hay cosas que la carne dice, no, pará, vivimos tantos años así, ¿por qué vamos a cambiar? Bueno, pero hay que cambiarlo, porque la vida espiritual determina o tiene que tener autoridad sobre nuestra vida carnal. Pero jamás te rindas, porque siempre si esperás, si estás perseverando, vas a tener éxito en Dios. Y si Dios te está hablando y te está pidiendo que cambies un área de tu vida, haz el esfuerzo, porque Dios sabe que si empezás por ahí vas a tener un éxito importante. Dios nos habla, Dios te habla y te va a decir empezá por aquí, empezá por allá. Y bueno, si somos obedientes, si nos determinamos a santificarnos, lo vamos a lograr. Pastor, ¿y qué pasa si yo estoy en proceso de santidad, de repente, no sé, me enojo, no tengo más ganas, me voy, y volvés para atrás? Te lo voy a decir de esta manera. Es como la chancha bañada. Viste que la chancha la sacás del chiquero, la bañás, la perfumás, ¿no? Ahora, si vos la soltás, vuelve al chiquero a revolcarse en la mugre. Y esa es la carne. Nuestra carne es la chancha, no porque sea gordo o gorda, ¿no? Sino que la chancha lavada hay que cuidarla. ¿Sí? Si la sacamos del chiquero, tenemos que vivir ya ahora fuera del chiquero. Ahora, cuando nos apartamos de Dios, la carne te va a llevar el chiquero otra vez. Es así. Hay dos poderes que gobiernan nuestra vida. Uno, la carne o lo espiritual. Y nosotros determinamos hacia dónde vamos. Por eso las personas que alguna vez conocieron a Cristo, después se fueron al mundo, tienen una vida totalmente miserable, es mucho peor. La Biblia habla de casa vacía, ¿no? Identifica a ese cristiano casa vacía, que ya esa casa que es su cuerpo, el templo del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo no está, ya no practica la santidad, ya deja de tener temor de Dios, entonces se aparta para el pecado. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice lo siguiente, que el espíritu que te guiaba antes del espíritu de Satanás vuelve a entrar dentro tuyo. Y aún con él 7 demonios peores entran dentro de esa casa vacía. Imagínate después la respuesta de esa vida, ¿no? Imagínate cómo va a estar. Bueno, esa es la casa vacía. Es una vida apartada de la santidad. Por eso el cuidado que tenemos que tener. Si entramos y crees en Dios, si decidiste tener una vida ser una vida cristiana, si aceptaste esta vida, andá por ahí. Altos y bajos, claro que los hay. Alegrías y tristezas, pero por supuesto las va a haber. No es un camino de rosa, no, eso no es así, no. Sufrimos, reímos, ganamos, perdemos, nos pasa un montón de cosas. Pero importante es lo que vamos adquiriendo en nuestra vida, que seguimos viviendo en una vida de santidad, apartado del mal, apartado, siguiendo ese camino que Jesús marcó, que es el camino que lleva a la vida eterna. También cultivar la santidad para que sea un hábito en tu vida. Recuerda que nosotros somos personas de hábitos. Hemos tenido malos hábitos, ahora aprendemos buenos hábitos. ¿Cómo se cambia un hábito viejo como por uno nuevo? Quizás más o menos unos 2 o 3 meses cambiando ese hábito, poniendo en ese lugar del hábito malo un hábito bueno. Entonces cuando pasa el proceso de practicar, después de 2 o 3 meses, queda instalado el hábito nuevo. Y desechamos
el mal hábito que no agrada a Dios. Allí en 1 Timoteo capítulo 4 versos 7 y 8 dice: desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida eterna. Mira qué bueno. Entonces por eso tenemos que cultivar la santidad en nuestra vida, que es practicar como cultiva, ¿no? Hoy siembro una semillita de algo que quiero que brote más adelante. Estás sembrando santidad en tu vida, entonces más adelante vas a tener una vida de beneficio de esto que estás sembrando hoy. Vivir una vida de santa requiere enseñanza y orientación, ¿sí? Por eso el consejo de Pablo de ejercítate significa que la santidad es un proceso de aprendizaje y de convertirse en quien Dios te ha llamado a ser, ¿eh? Entonces, ejercitar la santidad es yo me voy ejercitando y Dios me va guiando a la persona que Dios dice que voy a ser. Porque recordá que vos y yo vamos a hacer lo que Dios dice que vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos que buscar eso, porque te vas a dar cuenta cómo. ¿No? Dios te va a dar dones, talentos, capacidades, y por ahí vas a ir, vas a decir, bueno, por ahí me gusta. Ejemplo, los que están ahora trabajando aquí en el estudio de la radio, ahí están los controles, unos están con los sonidos, otros con el tablero y las luces, la cámara, y bueno, pero ellos ya Dios los llamó para esto, se perfeccionaron bien y ahora están atentos y manejan todo esto. Entonces los llaman, y esto bendice, ¿no? Porque creo que este programa te bendice, ¿no? Sí, yo estoy por acá, también yo estoy, como mi trabajo pastoral es la enseñanza, la predicación, hoy estoy enseñando. Entonces, en conjunto, como hermanos que somos, hacemos el programa que te bendice tu vida, bendice tu familia, etcétera, etcétera. Tiene que ver con ese propósito de Dios, que a medida que vamos practicando la santidad, viviendo esa vida en Dios, nos va capacitando para un montón de cosas diferentes. Y vivir una vida santa requiere enseñanza, te dije, orientación. Vuelvo a repetir, Pablo le dice ejercita, que tenés que practicar, significa que la santidad es un proceso de aprendizaje, de convertirse en que Dios te ha llamado a ser, ¿sí? Tener una actitud receptiva acerca de los principios de santidad en tu vida cotidiana. Entonces no estoy rechazando, no, estoy aprendiendo, lo recibo, sé que esto me hace bien, amén. Ese amén significa sabe, ¿no? Bueno, si que no lo sabe, le explico. El amén significa así sea. Cuando decimos amén, significa así sea. Estoy aprendiendo, amén, así sea. Lo voy a incorporar a mi vida, amén, así sea. Vamos confirmando todo lo que nuestro Dios trae a nuestras vidas. También purificarnos diariamente. Creo que todos los días te pegas una ducha, no creo, no sé. Bueno, algunos quizás tengan otra costumbre, pero uno después del día de trabajo transpira, se ensucia, ¿no? con la tierra de la calle y todo, y uno llega, bueno, creo que se da una ducha, ya está después limpito para cenar y para irse a acostar, ¿no? Y asimismo hay cosas que contaminan nuestra vida, lo que vemos, lo que oímos, van contaminando todo el tiempo, lo tenemos por todos lados. La calle hay cosas que contaminan, la televisión, las películas, por todos lados hay todo que contamina. Bueno, entonces nosotros tenemos que ir purificando. Purificando es justamente filtrar la información que va llegando a nuestra vida. Esto lo estamos viendo, sí, pero esto no me edifica, afuera, listo. Esto lo estoy viendo, sí, pero no tiene nada que ver con mi vida. Bueno, afuera. Me informo, lo veo, porque no me tengo que esconder del mundo. Lo miro, noticiero muerte, yo no voy a matar, pero bueno,
me asesoro, me miro, pero después listo, la aparto y sigo trabajando en lo que realmente edifica mi vida. Allí en 2 de Corintios capítulo 7 verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda limpiémonos de toda limpiemos de todo en santidad, en el temor de Dios. Ese es el tema, ¿sí? Es como limpiándonos de toda contaminación, en santidad, en temor de Dios. O sea, el temor de Dios significa guardar la palabra. Entonces yo, porque temo a Dios, guardo la palabra, desecho esto de mi vida, lo que hoy se me pegó, entonces no lo saco. Yo justo hoy estaba sin trabajo y me apareció ahí hoy, la contaminación me dice: mira, ganate unos pesitos medio así en negro, en cosas raras, y vos estás ahí que no tenés un peso, quizás te quedaste sin trabajo y decís, lo agarro, no lo agarro, pero de repente sentís esa alarma dentro tuyo que te dice: Espíritu Santo, no, porque yo te voy a proveer. Entonces decís, no. Entonces ya estás practicando esa santidad. Y después estás justamente pensando en Dios, orando a Dios para sacar ese pensamiento para que no se instale en tu vida. De ya tener una vida en vez de una vida recta, una vida incorrecta, ¿no es cierto? Por eso, para crecer en santidad, también necesitamos purificarnos de todo aquello que contamina el cuerpo y el espíritu. Por ejemplo, usar drogas, beber alcohol, fumar y aún consumir ciertas comidas que son dañinas para el cuerpo. Ejemplo, como dije antes, tener un problema de corazón y te comer una hamburguesa toda grasosa, no, para. Pero eso es pecado. Eso es pecado también. Porque pecado es, sabes hacer lo bueno y estás haciendo lo malo. ¿Sí? No estás cuidando el templo del Espíritu Santo. Y de igual manera, cosas que vemos, que leemos, que escuchamos, hasta lugares que visitamos, puede contaminar nuestro espíritu, ¿sí? Ejemplo, si vos, por decir, tenías problemas con las drogas y ahora Cristo te hizo libre, pero ya no puedes frecuentar ese boliche, ese lugar donde se están drogando, donde venden la droga, vos ya tenés que apartarte de ahí, porque eso te hace daño, te vuelve a contaminar, te hace daño. Entonces apartarnos de eso. Pero pastor, eso como si Dios me hizo libre, yo tengo autoridad. Sí, mira. La autoridad, vas a saber, si tenés autoridad, que si a vos eso no te mueve un pelo. Pero no vayas a inventar o a probar a ver si tenés fe o no. No lo hagas. Si no estás fuerte, esperá estar fuerte. Y mientras tanto, evita todo lugar o personas o situaciones que en otro tiempo te hicieron daño. Apartate, corre, salí de ese lugar. Si para llegar a tu casa pasás y el boliche está enfrente de tu y cada vez que pasás te recuerda y acá uno te llama, no sé, caminá 3 cuadras redondas y entrar a tu casa por otro lado. Pero eso va a ser mucho mejor que pasar por ahí y estar tentado hasta que un día quizás el diablo te pueda ganar la batalla. Más vale que es evitar. Cuanto más evitemos, mejor. También vivir una vida santa significa desecharse de las impurezas del cuerpo, también del espíritu, ¿sí? Cosas que están en nosotros de a poco y limpiándonos, liberándonos de todo esto. Y el otro punto importante no es practicarlo en algún momento, la santidad, como te dije ya al principio del programa, sino que la santidad es una forma de vida de los creyentes. Es una forma de vida. Porque no es que practico 1 o 2 meses y ya está, ya soy santo, ya me dieron el diploma de santo. No, la santidad se tiene que practicar el resto de nuestra vida, porque todos los días vamos a ser tentados, hay cosas que nos van a seducir, hay cosas que vamos a decir, esto es fácil, sacarlo de mi vida. Y hay cosas que te van a tener que decir, agárrenme, que me quiero ir para allá. ¿No? Porque hay cosas que todavía hay cosas fuertes del mundo que te siguen atrayendo. Pero
¿Cuándo uno está un poco más tranquilo, pastor, si me haces esa pregunta? Es cuando uno está metida su cabeza en la práctica cotidiana de las cosas de Dios. Ahí vas a estar un poco más tranquilo. Ya no va a haber ese juego violento de las cosas del mundo y la iglesia, esa lucha insoportable. La lucha insoportable es cuando los dos leones tienen fuerza. Porque alimentás el domingo al león del espíritu y en la semana alimentás el león de la carne. Entonces siguen los dos fuertes. Entonces la vida de ese creyente es un infierno. Todo es una carga, todo es un problema, todo es imposible. Claro, están las dos naturalezas con todo. No decidió ese cristiano, conforme a la palabra de Dios, tener una vida de santidad. Le gusta la carne y le gusta el espíritu. Pero estos se oponen. Entonces dentro de ese cristiano hay una oposición. Angustia, altos y bajos, no encontrás lugar. Estás en el mundo, te sentís mal, estás en la iglesia, te sentís mal, no encontrás lugar. Porque no tomás una decisión conforme a la palabra de Dios, que es tomar la decisión de una vida de santidad. Y el último punto que ya vamos tratando, que ya se va acercando la hora, es la perseverancia en la santidad. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Notemos un dato interesante. La separación lleva a una mejor conexión. Cuando nos esforzamos por ser santos, lo cual es una, ¿cómo puede ser? Una separación, podemos conectarnos con la presencia de Dios. Como dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, eso es un buen trabajo. Perseverar, seguir fuerte, insistiendo en la vida de santidad. En otras palabras, sin separación, la carne del espíritu, no podemos experimentar y disfrutar la presencia de Dios al máximo. Siempre, como dije, la figura anterior era una lucha. Entonces, si yo practico, persevero todos los días en mi vida de santidad, voy a disfrutar de la vida de santidad. Y la santidad entonces es una búsqueda personal de Dios. Ese es el punto principal. Eso es una búsqueda diaria de la presencia de Dios. Y cuando te esforzás justamente por vivir en santidad, le estás enviando a Dios un mensaje diciendo que su presencia tiene prioridad en tu vida. Le estás diciendo a Dios: Señor, yo estoy practicando la santidad porque creo que es lo mejor que me está pasando en mi vida. Señor, el mensaje, estoy practicando la santidad porque tú eres lo mejor para mí. Entonces practico la santidad. Entonces ya estamos llegando al final y quiero concluir diciendo: cuanto más deseamos la presencia de Dios, más importante se hace nuestra búsqueda por la santidad. El apóstol Pablo lo dijo mucho mejor, ¿no? Él lo dijo así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Así que ahí está. Tenemos ahí que estar fuertes, perseverantes en la palabra, perseverantes en agradar a Dios, porque agradando a Dios vamos teniendo esa vida de santidad. Y por último quiero decir, vivir una vida santa equivale a agradar a Dios y tener una relación continua con Él. Como lo muestra la Escritura, ofrecemos en nuestro cuerpo, todo nuestro ser, en un culto racional, ¿sí? La santidad no es cosa del pasado, debe ser un acto de adoración permanente en tu vida y, por supuesto, desde el día de hoy en adelante, diariamente. La santidad no es para los hombres que están en la Biblia, no, la santidad es para nosotros, es la práctica, es lo que hace la diferencia
de un cristiano a un no cristiano. Porque usted puede decir, no, pero esa persona va a la iglesia. Sí, pero ir a la iglesia no significa que somos santos. En la iglesia está bien, por supuesto, en la iglesia se recibe la predicación, la enseñanza, todo. Pero el tema es que hay que, para ser santos, hay que practicar y vivir una vida de lo que dice el Dios de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos. Bueno, vamos a pedir a nuestras queridas hermanas ahí, no sé quién va a estar leyendo hoy los mensajes, así que puedan leer los mensajes. Gracias por escribir, también de compartir el programa, y gracias. Y quiero hacer algo antes que nuestras hermanas lean los mensajes. Quiero orar, sí, quiero orar por vos, por tu vida. Así que oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Oro en este momento conforme la dirección de tu palabra, que tú bendigas toda persona que está conectada ahora con nosotros, recibiendo este mensaje. Ayúdalo, Señor, bendícelo para que tenga esa vida de santidad poderosa en ti, Señor, y que pueda vivir las experiencias más hermosas y encontrarse, Señor, con los tesoros espirituales grandes que tú tienes, Señor. Te pido que tú bendigas a cada familia, Señor, que está conectada con nosotros. Bendice su familia, sus matrimonios, todas las cosas. Señor, bendícelos grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Muy bien. Ya, gracias por los mensajes, gracias por todos los que escribieron. Dios los bendiga y como siempre nos encontramos en el próximo programa. Chao.